Y en Infobae TV recibimos a la diputada nacional Cornelia Schmidt-Liermann. Gracias por estar con nosotros, diputada del PRO. No, un placer, gracias a ustedes. Bueno, antes de meternos un poco de la actualidad así más inmediata, tus orígenes son alemanes. Mis orígenes son alemanes, primera generación de argentinos acá, así que tengo sangre alemana, pero corazón totalmente argentino y sufriendo el partido de ayer mal. Así Eso iba a decirte, tu papá... Mi papá y mi mamá, ambos eran alemanes. Mi papá vino acá después de la Segunda Guerra Mundial y la forma de socializar de él, vino a los 14 años, fue a través del fútbol, porque él no hablaba una palabra castellano, pero jugaba al fútbol, entonces ahí enseguida se logró incorporar, digamos, a la sociedad argentina. Y bueno, lo sufrimos mucho porque Argentina realmente nos hubiese encantado tener la Copa. Yo decía que teníamos un gran papa alemán que dio un paso al costado para dejar entrar un espectacular papa argentino, pero bueno, esta vez no pudo ser. Pero igual te digo, re orgullosa, realmente yo incluso con mis familiares en Alemania, ellos nos felicitaban a nosotros por la entrega del equipo. Incluso algunos decían, ustedes jugaron casi como alemanes, porque era mucho trabajo de equipo. Había individualidades, pero había muchísimo compañerismo, así que una defensa muy fuerte. Así que realmente orgullosa y creo que tenemos que seguir ese camino que nos enseñó el equipo argentino. Y aparte si uno aprende, me pasa exactamente lo mismo, yo soy primera generación de hijos de italianos, sí, de inmigrantes, que pasaron toda la Segunda Guerra Mundial allí. Digo, y hay algo para aprender de los alemanes, que es el respeto al proyecto, ¿no? Me parece que el equipo forma parte de un proyecto a largo plazo, una continuidad, no someterse a las pasiones ni a los personalismos. Se nota esto, ¿no? Sí, y Jürgen Löw, el director técnico, incluso describió a Argentina como lobos, ¿no? Pero Jürgen Löw es, además casi, yo decía, pasaron por una segunda reconstrucción, porque Alemania había terminado muy mal años atrás, y para ellos realmente fue un bochorno, y con el mismo director se fueron armando, y lograron el campeonato que ahora se llevan, ¿no? Pensaba, digo, fue muy discutida la presencia o no de la Presidenta de la Nación. Allí estaba Angela Merkel, entre otros, no había dudas de que esto era un gesto casi de defensa de la bandera alemana. ¿Cómo lo viviste? Sí, con orgullo, porque no solamente viajó Angela Merkel, sino viajó con su presidente Gauck, y si uno se interesa un poco por la política alemana, ella no lo quería a Gauck desde el principio, porque ella tenía otro presidente que fue Christian Wulff, que en el 2012 tuvo que renunciar porque hubo una denuncia de cohecho contra él, del cual resultó absuelto a comienzos de este año. Y Gauck, pastor, y Angela es hija de pastores, igual ambos venían de lo que era la ex Alemania Oriental, lograron ahora convivir bien, por eso me pareció un gesto muy lindo que ambos estuvieran allá. Y yo que sueño un poco y soy siempre esperanzadora, digo, también quizás fue un gesto para Dilma y para Latinoamérica toda, que ellos hayan venido ahí, a ver si nos ayudan a todos un poquito. Y aparte algo interesante, el anterior presidente renunció ante la denuncia de cohecho. Sí, ante la denuncia exactamente, apenas salió la denuncia que empezó siendo por 2.500 euros. Pequeño detalle. 2.500 euros de cohecho. Después vino otra denuncia porque un amigo le había prestado 500.000 euros para hacerse su casa, etcétera. Pero de ambas cosas resultó absuelto en marzo del 2014. Ahora creo que escribió un libro, pero él apenas estuvo la denuncia, él renunció porque consideraba que no podía estar con una mancha así en el cargo que él tiene, ¿no? Es inevitable el paralelismo con Amadou, ¿no? Exactamente. Yo digo, y para colmo nosotros tenemos que sufrir la vergüenza de tener un vudú todavía y hablando en el Día de la Independencia. Es difícil. Bueno. Y aparte digo, hay como digamos, uno puede entender que haya número para que no proceda al juicio político. Lo llamativo es que ni siquiera se admitió el tratamiento de la cuestión, digamos, sin límites se rechazó en la Cámara de Diputados, ¿no? Realmente fue una parodia, fue más de lo mismo. Pero lo que pasa es que eso más de lo mismo cada vez nos hace peor, eso es lo que a mí me preocupa. Independientemente de todo, también me preocupaba, es como que tuviéramos una causa más, porque realmente Vudú mostró una total cobardía. Si él por lo menos se hubiese presentado y se hubiese defendido, y yo digo, pensar que este hombre es nuestro vicepresidente, no se defiende ni a sí mismo, ¿cómo nos va a defender a nosotros como país? Así que realmente un bochorno, espero que dé un paso al costado. Hoy hace un ratito, bueno, lo escuchaba a Sabela, cómo hablaba él también del trabajo de equipo, de compañerismo, y que es realmente lo que necesitamos. Y te digo que yo dentro de mi partido PRO cada vez estoy más contenta de esto del trabajo de equipo,
Digo, a veces voy a hacer una comparación entre Isabela y Mauricio, porque realmente los dos tienen esa idea de dejar que la gente pueda trabajar y pueda demostrar estar cerca a la gente, y eso es lo más importante. El fin de semana leí una nota de Fernando González, que es el director del Cronista Comercial, que me pareció estupenda, ¿no? Respecto de cómo construir en la selección un equipo sin personalismo, sin antagonismo, sin la grieta, sin el desprecio, y mal no les ha ido, ese segundo equipo más importante del mundo, al menos en el Mundial. Digo, ¿será que puede cuajar esta idea a la hora de construir políticamente? Yo creo que sí, o sea, lo veo dentro de nuestro partido, es así, indudablemente, es lo que nos ha hecho fuerte y vamos a seguir creciendo sobre esa línea. Creo que Mauricio tuvo una gran sabiduría al descubrir esto, al poder armar equipo y dejar que el equipo actúe. Y lo mismo lo vimos en el partido de fútbol, ¿no? Que es en un equipo que con individualidades fuertes, pero que logró trabajar y logró ensamblarse para llegar a lo que llegamos ahora. Y quizás lo importante es que sigamos ese camino, tanto en lo futbolístico como en lo político. ¿Sos de las integrantes del PRO que se ven seducidas por la fórmula Macri-Michetti? Yo soy de aquellas que me veo seducida por lo que tenga que ser mejor para el país. Es una linda fórmula desde ya. Si pudiera ser, bienvenido sea. Gaby representa los más altos valores éticos que tenemos, así que es una defensora de un lenguaje y de una impronta muy importante ética que hace mucho que creo que no se escucha. Mauricio es un tipo que lo plasma en la realidad, así que si se da, bienvenido sea. Si luego hay que tener una apertura más grande para poder trabajar más en consenso, también bienvenido. Has trabajado mucho el tema de la violencia en el fútbol. Sí. Ayer no tiene que ver con la violencia del fútbol, pero ya se vivieron hechos muy desagradables en el Obelisco. ¿Qué visión tenés de lo que ha ocurrido? Sí, me dio muchísima pena. Es como siempre un grupete que empobrece algo hermoso que se había creado. Sí creo que, en especial la AFA, si realmente estuvieron comprometidos gentes, como se dice, de Barra Bravas, de Independiente y Chacarita, debería aplicar con firmeza un derecho de admisión de por vida, y la justicia debería también aislar a estos tumultuosos y estos delincuentes. Esto es fundamental, ¿no? Yo creo que la justicia identifique, sí, sancione preventivamente. Y también hubo como una discusión otra vez de por qué no actuó la Metropolitana, por qué solo la Federal. Mira, yo creo que las autoridades tienen que analizar lo que pasó y yo sé que en el caso de la Metropolitana lo están haciendo, pero vuelvo a repetir, que esto no opaque lo importante que fue la fiesta que se vivió y que en general la gente salió para festejar un buen equipo que mostraba valores, y creo que tenemos que ir por ahí, que la justicia y la policía actúen y que la policía siempre actúe dentro de los cánones de la ley, que tiene armas para hacerlo y los debe aplicar. Sí, yo digo siempre, y suena antipático y se me critica porque digo, la represión no es ilegal. Lo que es ilegal es la represión fuera de la ley, pero digo, reprimir un delito con pena de prisión forma parte de cualquier sistema jurídico organizado, digamos, y a esto hay que atender, ¿no? Hay que atender. Mira, nosotros incluso creo que hace 2 meses atrás con el PRO presentamos un nuevo proyecto de flagrancia que justamente en esto se podría aplicar bárbaro, con las cámaras, que ya sabés quiénes han sido los que han cometido estas atrocidades. Y hace poco, cuando estuve en Alemania, estamos tratando de hacer un convenio entre la Policía de Baviera y la Policía Metropolitana. La Policía de Baviera es la policía que ha logrado mayores éxitos, porque Baviera es el país el Estado alemán que hace 5 años no aumenta el delito. Y ellos te dicen, nosotros trabajamos la mitad del tiempo en prevención y la mitad del tiempo en perseguir y agarrar a aquel que hace las cosas mal. Y eso, como vos bien dijiste, tiene que ser el concepto, ¿no? Digo, ¿sí, no? De esto se trata. Hablábamos hace un instante con una colega de la Cámara de Diputados tuya sobre el tema Campagnoli. Hubo una reunión en la que se explicó cuál era la situación. Digamos, Campagnoli aquí sentado dijo, me siento un perseguido político. ¿Compartís este diagnóstico? Y a esta altura sí, realmente uno ve los resultados porque ha caído el juicio y la realidad, él debería estar ya de nuevo en sus funciones. Y haciendo un poco un paralelismo en lo que pasó ayer, vos fijate también qué ejemplos podemos dar si tenemos un vicepresidente procesado de corrupto que no renuncia, un fiscal que ha sido suspendido porque investiga más de lo que teóricamente debería investigar. Es el mundo al revés. Entonces, Campagnoli mostró un gran coraje, los jóvenes que acompañan a Campagnoli también, así que creo que todos tenemos que ayudar para que él prontamente vuelva a estar en el lugar que le corresponde. ¿Qué cosa representa Campagnoli para que haya semejante obsesión en su jury?
Yo creo que representa la idea de que se puede hacer justicia y se puede investigar a pesar de todo. Representa eso, en una confianza total en que hay que hacer justicia. Mira, Gandhi decía algo así como, no me acuerdo literalmente, pero decía que un país está condenado cuando que los que tienen que hacer las cosas bien no lo hacen. Y entonces yo creo que Campagnoli representa eso. Él quiere hacer las cosas bien. Ahora, hay un convencimiento ideológico de que salirse del proyecto, de lo que se piensa, avalado por las urnas, es ser un traidor. Y es una complicación porque es atentar contra el principio de los contrapoderes de la República. Totalmente. Sí, totalmente. Además, la República lo que te establece es justamente eso, que haya diversidad de opiniones. Tenemos una Constitución que es un placer, es un lujo, con el concepto de Alberdi ahí sobre las libertades individuales, que son más que importantes. Así que tenemos que realmente acostumbrarnos, no le tenemos que tener miedo a vivir realmente en libertad. Yo creo que hay mucho temor todavía en algunos políticos a sentarse y trabajar sobre el consenso y no sobre el disenso. ¿Sabes que la verdad a veces veo como cierto temor? Porque cuando vos lográs acercarte a algunos del Frente para la Victoria, en mi caso lo he podido hacer para algunos proyectos concretos, después que sacás así el primer vos ves que uno puede seguir trabajando en algunos temas en concreto, siempre con temas que realmente para la gente sean importantes, ¿no? A propósito del Congreso, ¿hay actividad a la altura de la necesidad? No, es un bochorno, realmente no. Es más, por ejemplo, por estos casos que ha habido de las inundaciones, ahora realmente que son muy graves, de los disturbios, de los casos de inseguridad, del tema del narcotráfico, deberíamos estar trabajando muchísimo más y lamentablemente no se trabaja. Igual tengo que decir, hay muchos diputados que sí están trabajando, que hacen reuniones, audiencias, seminarios, como para, paralelamente al funcionamiento del Congreso, poder generar cosas, ¿no? O sea, y no funciona, hay que decirlo, acá sí funciona el número, porque el oficialismo decide no dar número. Sí, lamentablemente no da número, es una picardía. Igual me da mucha pena porque, por ejemplo, en el tema de narcotráfico, en la Comisión de Adicciones y Narcotráfico, por suerte pudimos sacar en una tercera convocatoria el quórum suficiente, pero deberíamos hacer muchísimo más. A propósito del tema de adicciones y narcotráfico, comisión que vos integrás, ¿cambió algo con la llegada del padre Molina al Cedronar? Sí, yo tengo que decir que sí. También tengo que decir que Molina nos recibió, nosotros le pedimos una entrevista para ponernos un poco al tanto de estas diferentes organizaciones que se están creando y el trabajo que se está haciendo tanto en prevención como en tratamiento y rehabilitación. Nos ha recibido muy bien, yo lo veo que está muy involucrado en la temática. No sé si alcanza, yo creo que hay que hacer mucho más, hay que fortalecer. Me alegra mucho que se le haya vuelto a dar el rol el Cedronal que tenía antes, semi-rol, porque se le sacó toda la lucha al narcotráfico, pero por lo menos en lo que es adicciones sí, yo lo veo muy comprometido. Creo que hay que ayudar y lo que sí falta es como una mesa de diálogo y de consenso fuerte de todos los sectores en esto, ¿no? Gracias por haber venido como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Seguimos en Infobae TV de esta manera.